Unas pausas de 25 minutos más o menos. Dos, no pausas, no, pues son dos. Sí. Buenas tardes amigos de Astele TV, soy su amigo Alejandro Robles y el día de hoy en el programa En Tus Propias Palabras vamos a tener dos invitados de lujo. Van a estar los dos presidentes de asociaciones importantes. En primer lugar va a estar, y ya está aquí con nosotros, el licenciado Ángel Buendía, a quien ahorita, gracias Ángel por estar aquí. Pues aquí. Me referiré ya un poquito más extensamente y más tarde nos acompañará el arquitecto Jorge García Espinosa, que es el presidente, nada más y nada menos, ahorita les digo el nombre completo, de la Asociación Internacional de Peritos Auxiliares en la Administración de Justicia. Entonces el día de hoy vamos a dedicarlo a dos asociaciones muy importantes y sobre todo a dos personas mucho más. Muchas gracias Ángel, ahora sí. Muchas gracias, Flores. Mira, estoy leyendo tu currículum y hay muchos datos impresionantes. Muchos, egresado de la UNAM, bastante carrera en la administración pública, has recibido reconocimientos y designaciones de los dos presidentes últimos, nada más del licenciado Vicente Fox. Fuiste designado por el presidente Vicente Fox, visitador general de la Procuraduría General de la República, y más tarde en el 2005 fuiste designado por coordinador general de asuntos internos de la PGR. De la Seguridad Pública Federal. De la Seguridad Pública Federal, perdón. Has tenido ya tienes ahora tu despacho. En 1999, que eso es muy importante, recibiste del presidente Ernesto Cedillo Ponce de León el reconocimiento al mérito en el ejercicio profesional, que ahorita nos vas a platicar también de eso. Más tarde estableciste tu despacho, que es Buendía y Asociados, y actualmente estás como presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México. Una trayectoria impresionante, muy agradable, la verdad nosotros nos sentimos muy halagados de que estés aquí. Gracias, tanto lo aprecio mucho a los jóvenes, por supuesto, es un honor estar con ustedes. Gracias. Mira, nuestro canal es básicamente para las micro, pequeñas y medianas empresas y los empresarios que quieran desarrollar negocios y los emprendedores. Nuestro canal llega a todo el mundo y en especial a lo que es Latinoamérica. Y hago a esta reflexión porque la primera pregunta que te iba a decir, o a lo mejor dicho, a ti y te platico. Los emprendedores y los empresarios usualmente piensan de abogados y se persignan, se asustan o simplemente se sienten mal y dicen no me acerco. Pero en tu experiencia profesional sí me gustaría que empezáramos esta plática diciéndoles a los emprendedores, a los empresarios en general, a las personas que nos ven, ¿por qué es importante acercarse con un profesional en el derecho? Yo estoy convencido de que sin duda los abogados tenemos una responsabilidad social importante, fundamental. Entonces luego lo que tú dices es cierto, hay mucha razón para que la sociedad también desconfíe, porque infortunadamente hay quienes no respondemos a la confianza que la sociedad, que las personas depositan. Muchas veces nos encontramos en la misma circunstancia en la que se encuentra un médico. A veces le confiamos nuestra vida, le confiamos sobre todo nuestra salud y eventualmente nos defraudan, pero son los medios. Ocurre lo mismo también con los abogados. A veces nos depositan su libertad, nos depositan su patrimonio y hay que reconocer que hay gente que no responde a esa confianza. Precisamente en la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México, que me honro presidir, lo que hemos procurado hacer es dignificar el ejercicio profesional. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo de manera coordinada con los profesionistas que elaboran con nosotros en la firma de abogados que yo presido, para hacer un ejercicio transparente, responsable, serio, ético, pero sobre todo absolutamente honrado. Yo creo que no es difícil hacerlo, se puede hacer. Tengo la certeza de que es posible, porque no solamente hemos tenido la oportunidad efectivamente de desempeñarnos en la Administración Pública Federal y demostrar con hechos lo que estamos comentando. La realidad es que también lo hemos hecho en el ejercicio profesional independiente y tengo claro que es posible hacerlo, porque también conozco a abogados que son probos, honestos, transparentes y sumamente responsables. Yo siempre he afirmado que, por ejemplo, uno de los grandes problemas del país es la corrupción aparejada de la impunidad, sin duda alguna. Pero también estoy cierto de que la gran mayoría de mexicanos
somos más honestos que el resto de los delincuentes que abundan en la sociedad, que también son muchos. El problema tal vez de la sociedad y del propio Estado es que eventualmente pareciera que los delincuentes sí están organizados y la sociedad está desorganizada. Por eso, una de las propuestas que nos hemos planteado en la asociación desde que se fundó es pugnar por la colegiación obligatoria de los abogados. Esto a muchos no les parece, no les es atractiva la idea, porque desde luego, ¿cómo obligar a los colegiados, a colegiarse a los abogados que provienen de una profesión liberal, pero sobre todo donde no acostumbramos a que nadie los mande? No se trata de que los manden o de que los manipulen o de que los maniaten. Yo creo que hay que clarificar los conceptos, pero se trata sobre todo de que los abogados seamos corresponsables de nuestros actos y que tengamos mecanismos de supervisión, pero sobre todo que tengan credibilidad y fortaleza moral. Esto me parece que hace falta de manera importante en el país, sin perjudicar a nadie, pero sobre todo sin vulnerar lo que sería el derecho a la libre asociación, que está reconocida constitucionalmente. En ese sentido, Ángel, y nada más me gustaría recapitular en dos aspectos. Tú eres un alumno distinguido y digo, de hecho Ernesto Zedillo lo reconoció cuando fue tu mérito al ejercicio profesional. Si bien se refería más al ejercicio que a la etapa de estudiante, pero normalmente un principio de congruencia. Si eres buen estudiante, tenderás a ser un buen profesionista. Si eres mal estudiante, difícilmente después tendrás la disciplina para ser bueno, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo te haría en ese sentido es: ¿cómo hacer que las escuelas retomen un nivel adecuado en la formación de abogados? Y te lo comento porque hoy por hoy la carrera más barata que puede haber en los planes de estudios es la licenciatura en Derecho. Hoy por hoy es quizá la licenciatura que dan todas las universidades públicas, privadas, y normalmente lo que decimos ya es que en las privadas ya hay varios niveles, ¿no? Las buenas y las patito, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para no generar jóvenes frustrados? Porque cuando salgan de una universidad X, van a llegar y no van a mostrar nada, porque no aprendieron nada en 3, 4 años. Perdieron dinero, perdieron tiempo, que es algo que no retoña, pero sobre todo perdieron la disciplina realmente de estudio. Y llevarlos a aprender es muy difícil. Mi primera pregunta en ese sentido, ¿tú qué harías? Yo creo que uno de los mecanismos que puede ayudarnos sin duda y que requiere una reforma constitucional, por supuesto, es promover la colegiación obligatoria, donde podemos generar un proceso, un mecanismo y sobre todo un soporte para quienes desean estudiar verdaderamente derecho por vocación, no solamente por imposición o por necesidad económica, que también a veces la carrera pareciera que nos permite esa confusión. Cuando uno tiene un problema económico, bueno, pues a lo mejor estudio Derecho y salgo rápidamente de mis problemas, y eso no necesariamente es cierto. Para poder justamente triunfar en la vida, poder ser un profesionista exitoso como tú eres, como muchos otros abogados que conocemos, sin duda se requiere esfuerzo, dedicación, preparación constante, pero sobre todo también que exista la confianza de nuestros clientes, de aquellos que nos permiten llevar sus asuntos, representarlos, y acreditar en los hechos que existe la capacidad para poder llevar a buen término un asunto. Pero hoy no tenemos ningún mecanismo que nos permita supervisar adecuadamente la función de un abogado. Eventualmente, cuando formamos asociaciones o colegios, la propia Ley General de Profesiones no permite una colegiación adecuada, porque permite interpretaciones que no necesariamente corresponden ni al espíritu de la ley ni al espíritu de la Constitución. Por eso nos hemos pronunciado reiteradamente porque debe haber una reforma constitucional para poder generar la colegiación obligatoria. En otros países de Europa, particularmente en Estados Unidos incluso, existen mecanismos para poder que desde el proceso o desde el momento en que un estudiante ingresa a una licenciatura en Derecho, tiene un proceso de supervisión, posteriormente es auxiliado, asesorado y aconsejado por colegas que tienen sin duda una mayor experiencia, una mayor credibilidad y una mayor fortaleza. Probablemente haya que depurar muchos mecanismos y habrá que adecuarlos a la realidad que vive el país, porque también yo soy muy claro en ese sentido de que no podemos copiar modelos de otros países que no correspondan a nuestra identidad nacional. Pero por un lado, me parece que se requeriría una reforma constitucional para poder implementar la colegiación obligatoria
insisto, no como un mecanismo de control a fortiori, como una camisa de fuerza, sino como un mecanismo de transparencia, de solvencia moral y que nos permita a los abogados recuperar la dignidad, la fortaleza y la ética que han tenido muchos abogados en este país y en el mundo. No por nada se dice que es una profesión con señorío, con nobleza y con tradición, pero debemos rescatar esos valores y esos principios que animan al ejercicio profesional. Si no lo hacemos, justamente por los valores que ha ido perdiendo la sociedad, pareciera que podemos ir al fracaso. Pero yo no creo que la profesión del abogado pueda ir al fracaso destinada a ello, bajo ninguna circunstancia. Al contrario, creo que esta regla que tenemos ahora por delante para poder fortalecer la profesión, dignificar el ejercicio profesional, nos permite abrir un escenario, sobre todo para las nuevas generaciones, porque en ellos va a quedar la responsabilidad de dirigir el país, pero sobre todo de representar adecuadamente a terceros y a las pequeñas y medianas empresas que confíen en su capacidad. Creo que tenemos que hacer ese pequeño ejercicio de analizar la Ley General de Profesiones y evaluar la posibilidad de reformar la Constitución para poder implementar la colegiación obligatoria. Creo que ese es el primer esfuerzo que había que comenzar. Ok, pero en un momento, ¿qué pasaría en las universidades? ¿Cómo realmente pondrías un mecanismo de rigor para que realmente se enseñara y que fueran útiles para los jóvenes? Yo creo que las universidades tienen que asumir su responsabilidad social. Esto depende sin duda de sus directivos, de sus rectores, pero también en esa parte establecer mecanismos y candados para que no surjan instituciones al vapor, como ahora hay muchas, y efectivamente tú lo decías con mucha certeza. Hay escuelas que se crean en 2 o 3 días y están generando abogados en 6 meses, 7 años, o abogados más grave aún, sin asistir a las aulas, y al final les dan un título que no saben absolutamente para qué sirve. Tú habrás escuchado en algún momento que se decía cuando éramos estudiantes, hay abogados sin título y títulos sin abogado. Claro, con justa razón, porque evidentemente a veces quien tenga un título de abogado no necesariamente sabe la responsabilidad que implica. Y a mí me parece que es importante, no solo a nivel de licenciatura, sino a nivel de educación básica, de educación primaria, implementar algo que todos has escuchado es necesario y se trata de la cultura constitucional. Es fundamental que empecemos no solamente los abogados, sino toda la sociedad, los gobernados en general, a conocer y a aprender la cultura constitucional. Hemos escuchado mucho que se habla de la cultura de la legalidad, eventualmente se pretende implementar la cultura de la legalidad en las universidades y a nivel de licenciatura. Pero bueno, no obstante que estudiemos Derecho, el caso es que la legalidad, o el principio de legalidad, pocas veces se aplica. Hemos escuchado también que se habla de que México es un Estado fallido, porque no opera el Estado de Derecho, no se aplica el principio de legalidad. Pues bueno, probablemente haya cierta razón y no para ello. Pero lo que sí es importante, me parece, es que si la Constitución, las normas constitucionales se nutren de su primer elemento, que es el ser humano, de sus experiencias, de su cultura, de sus tradiciones, de toda su amplia gama de conocimientos, ¿por qué no aprender a respetar la Constitución? Y esto va aparejado, me parece, que con la violación a derechos fundamentales, a derechos humanos. No por eso dejamos de ver comisiones de derechos humanos en los estados, una comisión nacional, pero eso no quiere decir que ni la impunidad ni la corrupción se hayan erradicado. Pueden ser muy eficientes las instituciones en su desempeño, pero el hecho es que seguimos teniendo problemas graves. Y además, me parece que las quejas por violaciones a derechos humanos se han incrementado en los últimos años. En este trimestre se han incrementado de una manera impresionante, en este primer trimestre del año se han incrementado de manera impresionante. Pero entonces algo está pasando y me parece que un factor fundamental es la educación y la cultura. Pero si empezamos al revés, cuando terminemos una carrera y no nos estamos preocupando por la niñez, por la juventud, por los adultos, evidentemente me parece que la batalla puede estar perdida. Entonces creo que hay que invertir un poquito el procedimiento educativo para nutrirnos de la Constitución, de la cultura constitucional y por supuesto preocuparnos porque todos respetemos la Constitución, la hagamos respetar. Y desde luego el principio de legalidad también se aplica de manera absoluta, pero porque México se ha venido atrasando en ese proceso. Yo he sostenido en muchas ocasiones que nuestras normas jurídicas, nuestras instituciones jurídicas están rezagadas. Y me parece que el hecho de que ahora exista una nueva ley de amparo demuestra que estábamos sumamente rezagados. Los juicios orales así lo señalan también, que tampoco necesariamente son lo suficientemente eficaces, pero bueno, vamos rezagados y a la saga
del crecimiento, de la transformación de las instituciones jurídicas. Otros países en América Latina han ido avanzando más que nosotros, y nosotros, que éramos un semillero en este país de destacados juristas, de novedosas instituciones jurídicas, no hemos podido avanzar en ello. Algo está pasando ahí, y por eso me parece que hay que invertir un poco la fórmula y comenzar a preocuparse de la educación, pero desde sus orígenes, atacar las causas y no necesariamente los efectos. Me parece espléndido lo que estás comentando, pero además alguien me citaba hace 2 o 3 programas aquí mismo, que me decía, ahora se habla mucho de la responsabilidad social, pero no tendría por qué existir si todavía siguiéramos hablando de civismo, ¿no? Y de alguna manera es parte de lo que es constitucional el civismo, es, al final, el saber ser ciudadano y el saber a dónde ir, ¿no? Así es, finalmente los ciudadanos son los que forman la base de la pirámide. Los ciudadanos finalmente les transfieren parte de su potestad a los gobernantes para que lo representen. El problema es que en México eventualmente se ha confundido esa representación, y quienes están en las distintas responsabilidades de gobierno o en los distintos poderes asumen que son los dueños de nuestro país y de las decisiones y de la voluntad de los gobernados, y eso es absolutamente falso. Ellos están recibiendo un mandato legítimo que deriva de la propia Constitución, pero que la sociedad, los gobernados, los hombres y mujeres de este país les transfieren, inclusive los niños, aunque no voten, porque finalmente todo el mundo vivimos en un país de instituciones donde se legitiman las decisiones, pero en ocasiones se abusa de ese poder y de esa responsabilidad que se les encomienda, porque es una responsabilidad transitoria, pero desafortunadamente a veces no existen los mecanismos suficientes como para poder obligar a los representantes populares o a los gobernantes para que asuman sus funciones. Y algo pasó hace poco de manera nuclear. Pues tú recordarás que las reformas constitucionales en materia de amparo y de derechos fundamentales pues tienen ya un poco más de un año, o más de un año para ser exactos, pero resulta que en la Cámara de Diputados no pasó nada porque no se expidiera la nueva ley. ¿A razón de qué estaba ocurriendo esa delegación? Como sabemos, no saben solamente los señores legisladores, claro, pero el hecho es que esa reforma a la Constitución y la expedición de una nueva ley de amparo debe haber entrado en vigor desde hace mucho tiempo. Hoy tenemos que radicarnos en esa parte. En materia de seguridad y justicia penal, no han terminado de implementarse en los estados de la República los juicios orales ni adecuarse los sistemas de procuración de justicia a las nuevas reformas, y llevamos a la mitad del término que estableció la reforma para su implementación. Llevamos ya más de 4 años y el término para su implementación es de 8. Yo no sé si terminando el plazo que la Constitución establece, realmente podamos llegar a ese sistema de justicia penal que se establece idealmente en nuestra Constitución. Pero aún así, yo creo que no se requieren necesariamente tantas reformas. Sí es cierto que hay que actualizar instituciones, procedimientos y hacer más ágiles, sobre todo los juicios, las resoluciones, darle celeridad a la necesidad de justicia que tienen los gobernados. Pero el hecho es que más que eso, me parece que necesitamos que se aplique la justicia de manera eficaz, eficiente, transparente y honesta, pero ágil, fundamentalmente en beneficio de los gobernados. Creo que nos falta eso, y por supuesto, lo que se requiere es que toda la sociedad se nutra de esa cultura constitucional, pues para evitar precisamente grupos de autodefensa, la impunidad de manifestaciones colectivas que terminan en violencia, y que de pronto se hacen reformas al gusto para poder ligar la prisión preventiva a personas que participaron en ciertos delitos. Eso nos parece preocupante y grave. Yo creo que la sociedad, en la medida que conozca más y maneje su cultura constitucional, puede exigir de mejor manera sus derechos, y sobre todo, que estoy seguro que no va a permitir que los gobernantes abusen de la buena fe de los gobernados. Ángel, aquí tengo un comentario. Estábamos hablando de los gobernados, pero me gustaría hablar de un gobernador en especial. Porque cuando leí tu currículum, de alguna manera o por muchas formas, la televisión es aspiracional. Yo veo una figura que aparece en televisión y lo tomo como un marco de referencia. Yo quiero ser como él. Hay muchos jóvenes que nos están viendo en este momento. Estábamos hablando de las universidades, de la educación, de la colegiación, pero también te están viendo a ti como un prospecto, decir, yo quiero ser como él. Me gusta cómo está hablando, me gusta cómo está dirigiendo, me gusta su conocimiento, y me gustaría también ver todo el currículum para que vean los reconocimientos al que has tenido acceso, sobre todo los que se refieren a la vida académica. Yo te diría, para todos ellos,
te pediría de favor que les dijeras a los chavos cómo mantenerse, cómo hacer el intento por sobresalir, sobre todo en la profesión, en el área jurídica, y no morir en el intento, ¿no? No morir en el intento de ser un buen abogado y al rato ser, lo que nosotros llamamos en México un coyote, una persona que de dádivas que solo avanza, como el refrán, ¿no? El que no tranza no avanza. No, ¿cómo podrías decirles a ellos? Sí se puede hacer las cosas bien, estudiando, con conocimiento y sobre todo con convicción. Por supuesto, muchas gracias, tengo que agregar esos conceptos. Yo estoy absolutamente convencido de que es posible triunfar en el país. Me queda claro que hay dificultades importantes, que sin duda el mecanismo de ascenso social tiene sus complicaciones, pero sobre todo con mucha dignidad, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, es posible superar retos, adversidades y sobre todo tener la capacidad y la posibilidad de ir triunfando. Para que sobre todo uno pueda realmente destacar y avanzar en este país, se requiere generar credibilidad, se requiere fundamentalmente acreditar en los hechos, que se es congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Ese es uno de los problemas de los que ha venido sufriendo nuestra profesión. Cuando un abogado promete sacar libertad a una persona y lo único que hace es extorsionar, esquilmar a su cliente, indudablemente denigra nuestra profesión. Son cosas que no se deben hacer. Yo creo que hablar con la verdad a nuestro cliente, decirle, sobre todo con conocimiento de causa objetiva, real, sin inventar absolutamente nada, qué es lo que está pasando en su caso concreto, nos permite generar sobre todo credibilidad y nos permite además avanzar hacia un futuro más exitoso, porque mucho de lo que hacemos como abogados depende también de nuestros resultados. Finalmente somos profesionales, van a cuestionarnos nuestros clientes, a veces no van a estar satisfechos, pero también hay que hacerlos entender que estamos hablando de un sistema de justicia, donde una parte reclama lo que le parece justo para él, y nosotros, si estamos representando a este cliente, vamos a reclamar lo que nos parece justo para ellos. Pero en la medida que demostremos que se actúa de manera equilibrada y sobre todo que logremos convencer a las autoridades judiciales, ministeriales, administrativas o de las que se trate, que le asiste la razón a nuestro representado de manera objetiva, por supuesto que van a estar satisfechos. Porque también hay que entender y saber una cosa, no necesariamente los encargados de administrar o procurar justicia van a actuar adecuadamente por muchas razones. Eventualmente es por ignorancia, por desconocimiento o por indolencia, simplemente no les es importante para ellos resolver un asunto, pero nuestra responsabilidad como abogados está acreditar que nos asiste la razón, que nos asiste el derecho y que por supuesto la justicia le corresponde a nuestro representado. Pero me parece que es esencialmente a partir de un esfuerzo importante, a partir de una vocación realmente de la pasión por esta profesión, la que nos puede permitir salir adelante. Estoy convencido de que es posible hacerlo, sin duda. Perfecto. Hacemos una pequeña pausa y regresamos porque quiero que nos platiques cómo fue que te dieron los dos reconocimientos, el de José Vasconcelos y me falta uno que lo está viendo por acá. Bueno, el José Vasconcelos. Ahorita regresamos. Volvemos, amigos de Azteca TV, estamos en el programa de Tus Propias Palabras. Regresamos, amigos de Azteca, estamos en el programa de Tus Propias Palabras, platicando con el licenciado Ángel Mediobo. Ángel, ¿cómo fue que ganaste el premio José Vasconcelos? Mira, la realidad es que no es que yo tuviera la intención de ganar un premio en particular. Como comentaba hace un momento, he tenido la oportunidad de ir acreditando sobre los hechos, ya sea como representante de alguna organización gremial, en el ejercicio público o incluso por mi desempeño profesional. A veces demostrar sobre todo de manera destacada que se pueden hacer las cosas en este país. Particularmente este reconocimiento fue un reconocimiento que se me otorgó como servidor público en virtud de los resultados que generamos en el combate a la corrupción y a la impunidad. Logramos hacer cosas, me parece que trascendentes, modestia aparte, pero la realidad es que estoy convencido de que las cosas se pueden hacer bien cuando se quiere hacer bien las cosas para el beneficio del país. De tal manera que, indudablemente, en cualquier actividad que uno se desempeñe como abogado,
en el ejercicio profesional independiente, en la docencia, en la judicatura, en el foro, en el servicio público, por supuesto que podemos actuar de manera decorosa, de manera responsable y de manera correcta. A veces, infortunadamente, pareciera que le va ganando la adversidad, los aspectos negativos al país, que en el ejercicio público todo es negro, vemos los resultados, de pronto no son los deseables, y bueno, la gente se va decepcionando, va cayendo en un sentido de derrota, de desánimo. Insiste, es un momento en que tanto en el interior como en el extranjero se hablaba de que México era un estado perdido. Aparentemente el día de hoy empiezan a cambiar las cosas, sin embargo ese bienestar, ese beneficio todavía no se traduce ni se refleja en toda la sociedad. Me parece que lo deseable es que el nivel de educación de la sociedad mexicana se eleve, que el nivel de bienestar económico, social y de salud, por ejemplo, se eleve y sea equilibrado, que se reduzcan los monopolios y que las condiciones económicas y sociales para todos los mexicanos sean, si no iguales, por lo menos más equilibradas y en mejores condiciones de las que hoy se encuentran. Entonces, en función de haber hecho las cosas en las que creo, sobre todo de creer en este país, me parece que he tenido la oportunidad de que la gente advierta lo que estoy haciendo y eventualmente nos entreguen algún reconocimiento. Me han entregado nosotros al día de hoy, pero ha sido en función del esfuerzo de acreditar en los hechos que realmente lo que digo es lo que hago, pero que creo perfectamente bien y estoy convencido absolutamente de que este país puede avanzar y que es un país de oportunidades, con dificultades, con retos, pero que hay gente noble, gente valiosa y sin duda gente capaz que le puede ayudar mucho a México. Estoy absolutamente convencido. ¿A quién admiras, de los profesionales en derecho, de tus grandes maestros, etcétera? 3 personas que admires. Ignacio Burgoa Vihuela, su capacidad oratoria, su facilidad de palabra, su capacidad de conocimiento sobre el juicio de amparo, pero a veces no era una cátedra que diera estrictamente sobre conceptos de derecho, por ejemplo, era una cátedra de la vida jurídica, de sus experiencias, pero además una gente con historia y con conocimiento, por supuesto también cuestionado por mucha gente, pero a mí me parece que era una de las gentes admirables. Sin duda, Amigo Juárez, una gente con ideales, con conocimiento del derecho, un abogado importante, y otro de mis maestros que en la escuela secundaria me parece que definió un poco mi trayectoria, es un maestro que también fue abogado, pero daba clases en la secundaria. Se apellida, tiene un apellido un poquito extraño, Marván, pero no extraño por su contenido, por la definición, sino porque era una gente, vaya, tú lo veías en clase, por lo menos con los alumnos, hablando de derecho sin que fuéramos abogados, y probablemente se definió un poco mi ruta hacia el ejercicio del derecho, pero nos decía que él había sido profesor de algunos expresidentes de la República, pero los presidentes de la República creo que los saben en clase, porque no han sido buenos presidentes, yo prefiero que ustedes sean ciudadanos diferentes, honestos y trabajadores. Eso lo va marcando en la vida. Fíjate que hace 3 semanas más o menos tuvimos la oportunidad de hacer un programa especial de homenaje a Juárez y estuvo aquí con nosotros el maestro Arturo Carrasco Bretón, que es especialista en la materia de Juárez, ¿no? Y muy interesante si después lo quieres ver, y a la gente que quiera verlo, pues ya más tarde, probablemente en la próxima semana ya podrá volver a ver todos los programas que están grabados en estas 9 semanas que llevamos de vida, ¿no? Además del principio por el esfuerzo, que es importante, y me parece que esto le va a dar mucha luz y mucho brillo a la sociedad en general, sobre todo a los pequeños y grandes empresarios, porque también requieren soluciones a los problemas que les aquejan. Ojalá, Dios quiera. Y otra pregunta que quiero hacer: ¿qué pasa de repente con un abogado que va bien profesionalmente, le está yendo muy bien en su vida normal, personal, es reconocido, estudia, etcétera? ¿Cómo pasa a ser de repente el fundador de un Consejo Nacional de Abogacía y más tarde de un consejo directivo, o mejor dicho, presidente de la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México? ¿Cómo vienen esas inquietudes? Es un poco derivado tal vez de la formación del origen que uno tiene. Como te decía, realmente me costó trabajo ir ascendiendo en la escala social, me ha costado mucho esfuerzo, desde ahí comentamos hace un momento justamente de lo que implica levantarse temprano, acostarse tarde, trabajar de manera ardua, y esto permite justamente trazar una ruta que hoy me permite afirmar que es posible ir creciendo y tener una
trayectoria exitosa. Esta misma inquietud, esta misma experiencia es la que yo he compartido con mucha gente que, como tú y muchos mexicanos, coincidimos en que en el país se requieren preservar valores, ideales, principios. Si perdemos esos valores, esos ideales, esos principios, incluso de ellos se nutre en gran medida la Constitución mexicana y se nutre nuestra ideología como mexicanos, nos vamos a despersonalizar, vamos a perder esencia. Entonces, una de mis responsabilidades como mexicano, como padre, como hijo de familia, me parece que es poder transmitir a mis hermanos, a mis familiares, a mis amigos, a mis socios y a quien más pueda, es justamente transmitir esa sociedad, esa convicción que tengo primero los mexicanos en nuestro país y que realmente somos capaces de superar adversidades por difíciles que éstas sean. México es un país muy noble y creo que muchos sabemos eso, tan noble que ha permitido que lo saqueen varias veces y sigue aquí. Y si el país como tal, geográficamente, como institución, sigue en pie, pues bueno, yo creo que los mexicanos que estamos aquí somos los que le damos vida y por eso es que en la medida que podamos sumar más esfuerzos, me parece que nos va a ir mucho mejor. De ahí la inquietud de poderlo compartir con mucha gente que coincide con esto, que cree que México merece un mejor destino. Y bueno, no es fácil a veces decir, comentar esto, porque lo más fácil sería ir a la calle, hacer un cantón, un meeting, ofender a alguien y probablemente nos escuchen más rápido porque mediáticamente surte efectos, pero me parece que no es la responsabilidad de los abogados. Los abogados tenemos la obligación moral y la responsabilidad social de orientar a la sociedad, de defender los intereses y la confianza que se nos pone en nuestras manos. Me parece que no podemos defraudar eso, ni podemos actuar de manera irresponsable, y mucho menos ir a tomar un curso de 2 días para decir que soy doctor en Derecho o maestro en tal especialidad, si nunca posee realmente esa especialidad. Yo creo que hay que esforzarse. Se puede esforzar en la medida que coincidamos con gente que piensa como nosotros. Estoy absolutamente seguro de que México va a ser un país. Qué bueno. Y por el otro lado, de repente, ok, ya tienes tus logros, tus sueños, tus realidades, pero la asociación, ¿cómo será? ¿Cómo será ese Consejo Nacional de Abogacía? ¿Empiezas a juntar a tus amigos? ¿Se empiezan a juntar profesionales respetados? ¿Cómo es? En el país, justamente siguiendo esta idea de poder consolidar la colegiación obligatoria, sabes que existen muchas asociaciones, colegios y barras de abogados, cada una dispersa, cada una con objetivos e intenciones distintas, algunas representando intereses muy particulares, definidos claramente, pero a contrario senso de eso, lo que nosotros pretendimos hacer en esta asociación es conjuntar un poco de todos esos intereses, pero insisto, con un objetivo común, de realmente coadyuvar con nuestro país, con las instituciones que finalmente nos hemos dado los propios mexicanos, eficientes o deficientes, pero bueno, en eso está el reto, en transformarlas, modificarlas, adecuarlas realmente a lo que México necesita, a lo que los mexicanos requerimos para salir adelante. De tal manera que aquí pudimos hacer coincidir en la asociación a egresados de universidades públicas y privadas que eventualmente estábamos reñidos y hoy coexistimos de una manera afortunadamente exitosa. Pero además, la propia asociación, a través de una organización de organizaciones que se llama Consejo Nacional de la Abogacía, pudo presidir el Consejo Nacional de la Abogacía e integrar a distintas asociaciones, colegios y barras de abogados de todo el país. Y tuvimos la oportunidad de hacer algunos eventos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, fue un primer Congreso Nacional que me parece que nos ha repetido en el país, donde conjuntamos a gente de distintas ideologías, pero se generaron propuestas importantes para el país, para transformar las instituciones jurídicas y sobre todo para lograr un desarrollo social y económico, pero racionalmente justo y sobre todo equilibrado en términos de la justicia y del derecho que requiere este país. Y esto fue una propuesta que se generó su oportunidad. Hace falta muchas cosas por hacer. Derivado de este congreso que hicimos, quedaron varias cosas en el tintero. Por eso es que en la asociación estamos tratando de aportarlas a las instituciones, a los funcionarios, a la gente que se nos acerca, a los propios despachos con los que colaboramos eventualmente, que colaboran con nosotros. La asociación también tiene cercanía y colaboración con otros despachos de profesionistas de distintas especialidades, pero por fortuna todos hemos logrado coincidir en que es necesario aportar y devolverle algo a la sociedad. No importa si eres egresado de una universidad pública o de una universidad privada. Sin duda esto puede parecer muy idealista, utópico, pero tengo muy claro que se puede hacer, por supuesto. Bueno, te voy a decir una cosa, una exclusiva.
aprovechando la confianza y el diálogo. ASTE va a organizar en Perú, en octubre o noviembre, si Dios quiere, un congreso sobre negocios en México, y estaremos invitándote para que vayas con nosotros. Va a haber un foro importante sobre cuáles son las coincidencias y diferencias, obviamente, de lo que es el derecho mexicano con el derecho peruano y cómo hacer negocios. Ya te estaremos informando, pero para que veas. Gracias. Y en ese sentido, ¿cuántos miembros son en la asociación, en el colegio, en el consejo, perdón? Y sobre todo, ¿cuál es la mirada que tienen hacia el extranjero? En el Consejo Nacional de la Abogacía son 32 asociaciones aproximadamente. En la asociación tenemos representaciones en los estados de Guerrero, de Michoacán, Estado de México, Nuevo León, Tabasco, algunos otros, Hidalgo, algunos otros por establecer. Estamos consolidando todas las representaciones en los estados de la República. Ha sido un proceso un poquito lento por razones de tiempo, pero aproximadamente tenemos un número, un promedio de 2.500 personas en todo el país, abogados de distintas filiaciones. La Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México es absolutamente apartidista, totalmente independiente, no recibimos subsidios de nadie, ni para nada, sufragamos nuestros propios gastos, y eso es una responsabilidad también que como abogado nos permite estar en mejores condiciones. De tal manera que incluso lo que pretendemos es también hermanarnos con otras asociaciones, justamente, y yo creo que de eso deriva un poco el interés también de nosotros hacia las instituciones jurídicas, porque tuve la oportunidad de estar hace unos días en algún congreso con instituciones de Perú, de Nicaragua, de Costa Rica, etc. Y bueno, escuchamos también que las instituciones jurídicas de esos países han ido avanzando a diferencia de lo que ocurrió en nuestro país. Hoy estamos viendo un movimiento importante de reforma constitucional, de nuevas legislaciones, pero me parece que hay cosas todavía muy importantes que hacer. Y un claro ejemplo, por ejemplo, de lo que ocurre en América Latina. En América Latina existen tribunales constitucionales, independientemente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permitan resolver la inconstitucionalidad de ciertos actos, incluso los de la propia Corte Suprema de cada país. En México no tenemos un tribunal constitucional. Tenemos un mecanismo de justicia constitucional, cierto, de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales, de juicio de amparo, por la nueva ley que se acaba de expedir hace unos días, pero aún así me parece que tenemos temas pendientes como el juicio político, que bueno, está bien que existe ahí, pero totalmente se contamina por el matiz político que tiene. La responsabilidad de ciertos servidores públicos, las omisiones que incurren las cámaras legislativas, algunos poderes, etc. Hace falta generar una burbuja mucho más amplia de protección constitucional que beneficie a los propios gobernados de las a veces aberrantes actuaciones de las autoridades, de los poderes que existen, pero también que equilibre mucho los derechos y obligaciones de cada quien. Entonces, por eso es que estamos ahora interesados y estamos implementando una nueva dinámica de trabajo para poder fortalecer la justicia constitucional, la cultura constitucional de nuestro país, que en otros países está mucho más avanzada. La cultura constitucional es mucho más sólida, y en México seguimos hablando de cultura de la legalidad y del Estado de Derecho, que también es ampliamente criticado, porque el Estado de Derecho parecía que no se cumple. Ángel, en ese sentido ha habido una serie de leyes, reformas, ¿no? Diversos ordenamientos que han cambiado en los últimos 10 años. Hay uno muy en especial que es lo que se conoce como la ley de lavado de dinero. ¿Cuál ha sido el pronunciamiento que ha tenido la asociación al respecto? La asociación lo que ha dicho en esa parte es que, bueno, me parece que era importante controlar una serie de elementos, pero como comentaba hace un momento, y lo hemos reiterado en distintos foros, no me parece que el país o el Estado mexicano tenga que crear nuevas leyes. Esto me parece similar al hecho de que estemos, para cada delito que se comete en particular, generando un nuevo tipo penal. Si comenzamos a generar más legislaciones, más tipos penales, no quiere decir que necesariamente se van a resolver los problemas. Estamos pasando recién, aunque no me atrevería a decir que estamos pasando este fenómeno, pero hace algunos meses, todavía en el año anterior, durante la administración pasada, se pretendía crear un estado policíaco, que de hecho creo que se creó finalmente por lo que se aprecia en las calles, y con creamos más policías de los que había hace 12, 14, 16 años, pero esto no resuelve el problema de fondo. Tenemos
legislaciones específicas contra la tortura, contra el secuestro, contra la trata de personas, contra el lavado de dinero, pero esto en realidad no ha detenido las cosas. Insisto, a nosotros nos parece que todos los problemas fundamentales del país son la impunidad y la corrupción. En la medida que sigan existiendo servidores públicos que no actúen de manera proba, honesta y leal hacia el pueblo de México, los problemas no se van a acabar. Podemos tener las leyes más perfectas del universo, de nada sirve si no se aplica. Y de nada sirve además si la Constitución sigue siendo un modelo aspiracional, un modelo inacabado, y muchos de los contenidos de la propia Constitución, el desarrollo armónico, económico, social, para todos los mexicanos, no existen. Si eso no se cumple, me parece que de nada sirve que tengamos las mejores leyes. Qué bueno que tengamos un mecanismo de prevención, pero igual que lo comentaba en materia de seguridad pública y de justicia, si los juicios orales no se terminan de implementar adecuadamente en todo el país, de nada nos va a servir que se haya reformado el sistema de justicia penal en el país. Entonces, no sirven las leyes que no se aplican si estas además no son eficaces. ¿Y normalmente participan ustedes activamente en las iniciativas o ya es más a todo pasado, ya cuando se entran en vigencia? Lo hemos hecho habitualmente cuando nos han llamado, cuando nosotros observamos que el procedimiento no es adecuado. La realidad es que a veces muchas legislaciones carecen de la adecuada, ya no solo técnica legislativa, sino de técnica jurídica. A veces no se hace una adecuada investigación sobre la necesidad de reformar un artículo constitucional o de crear una ley. De tal suerte que en ocasiones se hacen leyes que son absolutamente inservibles. Eso habrás escuchado que en los últimos días se ha vuelto a hablar sobre que el tema del arraigo debe de extraerse o de abrogarse de la Constitución. Bueno, eso lo han dicho incluso senadores, legisladores, cuando fueron los propios legisladores los que incorporaron esta figura o llevaron esta figura a rango constitucional. Bueno, ¿cómo es posible que ahora me digan que la figura del arraigo es inconstitucional sin justificar su existencia o no? Pero no me parece lógico ni congruente que un legislador que eventualmente por uno porque se le va a dar rango constitucional ahora diga que es inconstitucional el arraigo. Bueno, entonces de origen lo era, y si lo era, ¿por qué lo elevan a rango constitucional? A veces queremos hacer un documento amorfo de la propia Constitución, queremos trasladar todos los problemas particulares a la Constitución, cuando la Constitución es una norma general, impersonal, sobre todo abstracta, pero además que debe contener todos los postulados, los principios, los valores, la cultura, las tradiciones, las necesidades de la sociedad mexicana. Pero de pronto pretendemos dar un carácter particular atendiendo a intereses específicos, políticos, partidarios, económicos, y eso es lo grave. Yo creo que eso es lo grave del poder del país. Ahorita como asociación sigues teniendo una participación activa, nacional, internacional, con los legisladores, en las cámaras, en las asociaciones y todo. Pero hacia adentro, ¿cómo la organizas? ¿Cómo está organizada? Porque es interdisciplinaria. Así es. Eso significa que no solo son todas las disciplinas del derecho, sino que pueden llegar a tener algunas otras materias vinculadas estrictamente. Efectivamente. ¿Cómo lo haces? En la asociación tenemos un Consejo Nacional que yo presido, que está integrado por académicos prestigiados, por juristas destacados. Tenemos 8 vicepresidencias y academias de distintas especialidades. Hoy justamente como tú lo mencionas, el derecho ya no puede ser unitario, ya nadie puede decir que es experto en una sola materia del derecho. El derecho se ha especializado tanto en el mundo y en el país que necesariamente tenemos que agregar o concurrir con varios especialistas de distintas materias para ver si analizar un solo asunto. De tal manera que incluso la genómica, que es un problema importante también, el medio ambiente, que es un problema aparentemente ligado al derecho, requiere especialistas, de biólogos, de ingenieros, de médicos, para ver temas de salud, prevenir ciertas circunstancias de afectación, de tal suerte que cuando nos piden un estudio, ya sea que ocurra directamente a la asociación o a los distintos despachos que integran de algún modo la asociación también, porque tenemos convenios de colaboración, participamos juntos en un estudio o análisis, ya sea para derivarlo a nivel profesional o bien para efecto de poder hacer una consulta, un planteamiento o simplemente una propuesta a las distintas instituciones. Entonces tenemos academias específicas por materia,
que efectivamente están incorporadas o integradas tanto por juristas como por especialistas de otras materias, economía, biología, etcétera, química inclusive. Y ahorita me está haciendo lugar en la producción porque te tenía que decir algo importante y te voy a comprometer a ver. Mira, nosotros como canal estamos teniendo muchísimo la visita de micros, pequeños y medianos empresarios, los cuales son los usuarios finales. Pero en ocasiones la gente nos llama y si bien contamos con especialistas, sí nos gustaría como canal estar arropados por alguna institución que en un momento dado nos pueda apoyar con la atención de estas personas. Y por eso es que iba a ser el chantaje hacia la aire. ¿Qué podemos hacer para que la asociación que tú presides, que es la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México, pueda colaborar activamente con todo el público para que si en un momento tienen un problema de que les cancelan una licencia o alguno de los accionistas se está divorciando o al revés, quizá de El Salvador, de Costa Rica quieran venir a invertir en México o un estudiante de Buenos Aires tenga una duda sobre una institución jurídica, que nos pregunte cómo pueden ustedes de alguna manera respaldarnos o apoyarnos. Y reitero, es un chantaje al aire. Pero con mucho gusto, por supuesto, cuenta con ese apoyo, indudablemente. Lo que podemos hacer es abrir un canal de comunicación, ya sea por teléfono o que eventualmente pueda venir, si fuera posible que yo lo hiciera, lo hago con mucho gusto. Si no, podemos mandar a un representante de la asociación para que él pueda dar una explicación sobre un tema específico o por los medios convencionales, por internet inclusive o por teléfono, hacer las consultas. Yo creo que efectivamente lo que todo el mundo, tanto como pequeño o mediano empresario, debe tener es artesía jurídica. Lo que es fundamental para poder ampliar tu empresa, realizar un trámite, asociarte o simplemente poder llevar a buen término un contrato de la naturaleza que sea mercantil, civil, de prestación de servicios profesionales, me parece que pueden tener certeza jurídica absoluta y necesaria para poder garantizar después la recuperación de su patrimonio o la preservación de sus derechos. Entonces podemos abrir un mecanismo de asesoría, por supuesto, de tal manera que les vamos a orientar y ayudar a nivel de asesoría, inclusive asesorarlos, orientarlos, porque hay muchas cosas que eventualmente suelen complicarlas de manera desafortunada los funcionarios, cuando su obligación debería ser orientarlas. Y cuando no es posible que por una vía formal, respetuosa y sobre todo de la exigibilidad de un derecho, los funcionarios quieran responder, existen también los mecanismos de responsabilidades. Entonces se puede dar una amplia asesoría sobre la materia que fuera necesario y los canalizamos con los especialistas de cada área para que les podamos ayudar en lo posible, por supuesto, con ellos. Claro, porque además, mira, el canal lo estamos haciendo por los usuarios y sobre todo para los usuarios. Y ahorita que nos ofreces esto, digo la palabra chantaje como broma, porque realmente es algo que como asociación ustedes tienen esa finalidad, apoyar a la gente, y qué bueno que sea la gente que está aquí viéndonos, ¿no? Entonces, tienen muchas dudas, y qué mejor que ir con los especialistas, y qué mejor que ir con una institución seria que puede respaldar no solo lo que dice, sino lo que hace, y sobre todo darle seguridad jurídica, que es lo que más adolecemos como país, ¿no? Sin duda, la certeza en las cosas que haces es importante. Y nosotros, si me permite estar al lado del ejercicio profesional, lo que hemos visto es que muchas veces hay empresas que desde el extranjero desean invertir con otra, que tú las puedes ver anunciadas en internet, en medios de comunicación, y parecen muy sólidas, fuertes, económicamente capaces, y tú confiarías en la imagen que ves. Pero eventualmente, si te cercioras de su existencia jurídica, de sus antecedentes patrimoniales, de su situación financiera, pues resulta que no existe. Existe solamente en papel, y bueno, fraudes de papel hemos visto y conocemos lo que quieras en este país y en otros. Claro, de tal suerte que si a los empresarios del extranjero, incluso a los nacionales de otros estados, se les ofrece un servicio de esa naturaleza, lo que nosotros hemos hecho es un proceso que llamamos de certificación de empresas, justamente para verificar primero. ¿Existe formalmente? Sí. Se dice que quienes integran la empresa son Ángel y Alejandro. ¿Esto es cierto? Sí o no es, porque le integran Juan y Pedro, una primera duda. Entonces, no le recomendamos que invierta con esta empresa porque está la licencia nueva. Y si partimos del supuesto de que con una empresa o con una persona que le está dando un dato incorrecto, impreciso o falso, no está trabajando bien, no tiene sentido que continúe adelante. Pero podemos hacer ese trabajo. Sí, y sobre todo en estos momentos que está viviendo,
La transformación nos está haciendo mucha referencia a que se debe de transformar lo informal en lo formal, ¿no? Pero también a veces nos olvida que los formales no todos son tan formales, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera saber en porcentajes cuántas sociedades van al día de hoy con todos sus libros, con todos sus registros, todo al día. Yo te diría que, no sé, quizás el 5%, 10%. Yo me podría decir que un 10%, no, desafortunadamente. Pero entonces, esas empresas de repente necesitan asesoría, muchas de ellas no están económicamente bien, etcétera, simplemente no saben cómo atender el asunto. Y entonces es válido que digan, oigan, necesitamos esto y en un momento dado, miren, se pueden hacer algún tipo de lineamientos para regularizar, ¿no? Ahora que va a venir también la nueva ley de lavado de dinero, todos tenemos incertidumbres. En algunas cosas, lo hemos visto con los fedatarios, lo hemos visto con los corredores inmobiliarios, etcétera, que dicen, oye, pues entonces ya mejor bajo el cortina y me voy, ¿no? Pero si ustedes como asociación pudieran trabajar un poquito más en crear un manual de cierta certeza o un manual, por llamarlo así, de madurez en los negocios, donde la gente sepa, oye, pues cuando hay señales rojas de que mejor me meto contigo, lo que tú estás comentando, ¿no? O la otra, cuando mejor me abstengo de hacer un negocio, o cuando es perfectamente válido y nada más porque el señor café no lo haga, ¿no? Sí, no, y bueno, eso me refiere justamente con lo que he comentado de las reformas que se realizan a veces de la ley fiscal, y bueno, por ahí la ley de extinción de dominio a nivel local y a nivel federal. Resulta que tú como arrendatario, si alguien vinculado con la delincuencia organizada, con el crimen organizado, llega y te renta un edificio, un departamento, pero tú no lo sabes, de pronto pareciera que esa buena fe, esa ignorancia, ese desconocimiento se convierte en una responsabilidad para ti, porque tú tienes la obligación de saber, o aparentemente quieres que tenga la obligación de saber, que estabas tratando con una persona vinculada a actividades ilícitas. Yo no tengo la obligación de saber, pero justamente es donde la ley tiene que ser equilibrada para no sancionar a personas que no lo merecen. Ahí es donde me parece que se requiere una serie de mecanismos de alertas, y justamente cuando tú tratas con alguien debes saber qué mecanismos de seguridad y de prevención debes de tener, simplemente respecto a la identidad de una persona. Cuando tú vas a otorgar un crédito inclusive, pues es importante que sepas con quién vas a tratar, ¿no? Si no lo haces, corres el riesgo, por supuesto, de ser defraudado. No olvidemos que, infortunadamente, las propias credenciales del IFE o que expide el IFE, con todos los candados de seguridad que tienen, pues son generalmente, o infortunadamente y reiteradamente, alteradas, multiplicadas, y hay una sola persona con 10 fotografías, o un solo hombre con 10 fotografías distintos, o 10 identidades distintas de una sola persona que ni siquiera está enterada, que la están suplantando en otras actividades probablemente ilícitas. Pues hay que establecer medidas de seguridad, de prevención, por supuesto, de certeza jurídica, y me parece que es importante saber a qué instituciones acudir para corroborar que la información que un tercero nos está dando es cierta y corresponde a lo que efectivamente yo voy a hacer, precisamente para preservar mi integridad, mi patrimonio y mi seguridad personal incluso. Perfecto, y nada más, ya está, el tiempo es cruel, ya tenemos prácticamente que irnos, solo me quedan dos, una petición y una pregunta. La petición, yo te pediría nada más de favor que después, si llegan ustedes a emitir boletines o algún tipo de material que pueda ser del acceso del público, que lo pueda ilustrar, por favor, tengamos algún tipo de vínculo para que también la gente se entere, ¿no? Por supuesto que sea. Y el otro comentario que te iba a hacer, aquí hay un principio en este programa, que no se puede ir el conductor sin contestar una pregunta muy personal. Por eso, Ángel, yo te pregunto, en tus propias palabras, ¿quién es Ángel Buendía Buendía? Ángel Buendía es una gente que ha surgido de un esfuerzo constante, puedo atrever a decir que de superación, de sortear obstáculos, pero sobre todo convencido de que México es un gran país, de que ama a su patria, ama a su familia y por supuesto está profundamente orgulloso de ser mexicano. Muchísimas gracias, Ángel. En este momento estamos ya despidiendo a este segmento, al licenciado Ángel Buendía. Y bueno, amigos, regresamos en un momento. Esto es en tus propias palabras, soy Alejandro Gómez. Volvemos. Muchas gracias.